Muy bien, buenas tardes jóvenes. Vamos a iniciar con la clase del día de hoy. Para ello, pues vamos a examinar los temas que se dejaron para trabajar la semana pasada. Si ustedes recuerdan, estábamos trabajando en la parte de lo que es computadoras portátiles. Por lo tanto, pues vamos a examinar esos temas el día de hoy. Dentro de la plataforma, les voy a mostrar. Les compartí la parte de los temas que nosotros teníamos que trabajar para poder desarrollar cada una de las actividades. Esta semana que pasó, pues estuvo cargada en relación a las actividades porque ustedes tuvieron más actividades que realizar a diferencia de otras semanas, ¿verdad? En las que por lo regular ya solo les estaba dejando una o dos actividades. Ahorita pues les dejé un poquito más de actividades porque recuerden que estamos empezando a trabajar con lo que son las computadoras portátiles. Recuerden que el resultado de aprendizaje que estamos trabajando es el tercero y último de nuestro módulo mantenimiento de hardware, y este tercer resultado de aprendizaje pues se enfoca principalmente en lo que es las computadoras portátiles y dispositivos móviles, así como otros dispositivos que se utilizan en una computadora, como por ejemplo las impresoras, ¿verdad? Que son también dispositivos muy importantes a la hora de estar trabajando con nuestros sistemas informáticos, ya que estos dispositivos pues los utilizamos para poder concluir alguna de las actividades que nosotros hayamos trabajado dentro de nuestra computadora. Entonces, la semana pasada, pues les había compartido yo ahí en la plataforma, en este caso, pues las descripciones de lo que son las computadoras portátiles. Les puse una presentación, algunas 2 páginas en relación a qué es una computadora portátil, cuáles son las partes y la diferencia entre una computadora portátil y una computadora de escritorio. Aunque en realidad, pues la diferencia principal va a radicar en el tamaño y las proporciones de cada uno de los dispositivos que tengan. Ahora, en relación al desmontaje de una computadora portátil, pues aquí sí ya se complica un poquito más, ¿verdad? En una computadora de escritorio no es tan complicado realizar un desmontaje, ya que lo único que nosotros tenemos que hacer es destapar nuestro case y empezar a extraer los dispositivos internos en base a cómo estén conectados. Puede ser que tengan tornillos, que tengan seguros, dependiendo cómo esté conectado el dispositivo dentro de nuestra computadora, pues así va a ser la forma en la que nosotros los vamos a estar extrayendo. Ahora bien, en el caso de una computadora portátil, pues ya cambia el procedimiento. ¿Por qué? Porque los dispositivos están organizados de una forma diferente. Y por lo tanto, pues la complejidad para poder desensamblarla es un poco mayor, ya que tenemos que tener cuidado con cada uno de los pasos, cada uno de los procedimientos que nosotros apliquemos. Y acá pues yo les había dejado un video en el cual ustedes podían observar el procedimiento para desmontar una computadora portátil. Pero también les hacía la observación de que en este caso, para una computadora portátil, pues no es lo mismo que realizar en un desmontaje en una computadora Toshiba que en una computadora HP. ¿Por qué? Porque aquí sí va a variar dependiendo de la marca, dependiendo del modelo. Así va a ser la forma en la que yo la voy a desensamblar. Probablemente haya un procedimiento general, pero va a ser, en este caso, pues muy, por decirlo así, no va a contener en realidad el procedimiento como tal. Yo les podría describir así a grandes rasgos que para desarmar una computadora portátil tienen que quitar los tornillos, tienen que quitar los seguros y extraer cada uno de los dispositivos. Pero en realidad, a la hora de estarla ya desmontando, yo tengo que verificar qué dispositivo voy a quitar de primero. Si en algún momento puedo quitar el teclado o no lo puedo quitar. Si tengo que quitar la tapa de abajo de mi computadora portátil o de primero la de arriba. Pues eso va a depender de qué tipo de dispositivo o de qué tipo de computadora portátil yo tenga, ¿sí? Entonces, de eso depende en sí la forma en la que nosotros vamos a estar utilizando o desmontando nuestras computadoras portátiles. Ahora acá tenemos todas las actividades que les había dejado a trabajar, que en este caso pues se basaban en lo que
es la plataforma de NetAcad. En este caso, pues hablábamos de estaciones de acoplamiento, que lo que nos ayuda a una estación de acoplamiento, pues es a que nosotros, en este caso, pues aumentemos la cantidad de puertos o la cantidad de dispositivos de expansión que yo puedo conectar en un momento determinado en una computadora. También ahí había una investigación sobre los tipos de memoria RAM para cada tipo de computadora portátil, las baterías, que son otros de los dispositivos principales, las pantallas de las computadoras portátiles, las unidades de disco y acerca del armado de una computadora portátil especializada. Por ahí alguien me escribió en el transcurso de la semana de que en este caso esta investigación sobre las computadoras portátiles, sobre qué íbamos a enfocarnos. ¿Qué pasa si yo no tengo una computadora portátil y la actividad me sugería que yo pudiera utilizar mi computadora portátil como referencia? Pues no importa. Ustedes podían tomar cualquier computadora portátil de referencia, buscaban un modelo y sobre ese modelo podían trabajar. O de repente su vecino sí tenía una portátil, con que les diera el modelo, pues ustedes ya podían realizar la investigación que se les sugería en la plataforma de NetAcad. Entonces me voy a trasladar a la plataforma de NetAcad y vamos a examinar, en este caso, pues los temas acerca de las computadoras portátiles. Si tienen dudas, si tienen preguntas en relación a lo que se trabajó durante esta semana, pues este sería el momento en el que ustedes lo pueden hacer. Recuerden que pueden interrumpirme en cualquier momento para que al final pues puedan salir de sus dudas y con ello pues logremos que al final pues estén teniendo un aprendizaje. Entonces aquí estábamos en el capítulo número 9 que hablaba sobre computadoras portátiles y dispositivos móviles. Y vamos a empezar entonces por esta parte, la introducción. Dice, las primeras computadoras portátiles eran utilizadas principalmente por empresarios que necesitaban introducir datos y acceder a ellos mientras estaban fuera de la oficina. Entonces, la razón por la cual se inventaron las computadoras portátiles fue porque ya se tenía una computadora de escritorio, pero muchas veces habían trabajos que tenían que realizarse fuera de la oficina donde se encontraba actualmente la computadora. Entonces, se vio la necesidad de poder adaptar los dispositivos de una computadora de escritorio a una computadora portátil para que yo pudiera venir y llevarme mi computadora al lugar donde yo iba a recabar la información y desde ahí pues empezar a trabajar con dicha información. De ahí pues surge la necesidad de una computadora portátil. Aquí nos habla sobre características externas exclusivas de las computadoras portátiles. ¿Qué características nosotros podemos notar dentro de una computadora portátil? En este caso, pues la principal característica pues va a ser el tamaño que nos va a ofrecer. Dice, las computadoras portátiles y las computadoras de escritorios utilizan muchas de las mismas funciones de hardware, por lo que los periféricos pueden ser intercambiables. Cuando hablamos de que los periféricos los podemos tener en una computadora de escritorio o en una computadora portátil, es porque son compatibles. Por ejemplo, ¿qué pasa si en algún momento mi computadora portátil ya no me funciona las teclas de mi teclado? ¿Qué puedo hacer? Pues simplemente puedo venir y quitar el teclado de mi computadora de escritorio y conectárselo a mi computadora portátil. Y automáticamente yo ya voy a poder utilizar el teclado de mi computadora de escritorio en una computadora portátil. De la misma forma puedo realizar ese procedimiento con una computadora, o perdón, con un mouse, ¿verdad? Mi touchpad dentro de mi computadora portátil ya no cumple con la función o por ratito se me pierde el cursor del mouse, puedo conectarle un mouse de una computadora de escritorio y automáticamente pues va a ser compatible. Esas son las características principales, ¿verdad? En las cuales nosotros podemos identificar la compatibilidad en cada uno de los dispositivos. Pero en este caso, vamos a ver por acá, dice, las computadoras portátiles requieren un puerto para la alimentación externa y pueden funcionar con batería o con un adaptador de corriente alterna. Entonces, esta es otra de las características que la va a diferenciar de una computadora de escritorio, que yo puedo estar utilizando mi computadora portátil sin necesidad de tenerla conectada a la corriente.
¿Por qué me permite realizar esa opción? Porque mi computadora portátil ya trae su propia fuente de alimentación, en este caso la batería. Vamos a examinar aquí en las figuras, pues cada uno de los componentes o de las características de nuestra computadora portátil. Vean que en la computadora portátil nosotros vamos a tener algunos botoncitos que a diferencia de una computadora de escritorio, pues no van a aparecer. Por ejemplo, ahí ya nos enmarcan en la primera figura estos 3 botones. ¿A qué hace referencia cada uno de esos botones? Por ejemplo, el primero dice que nos muestra, o en este caso es un indicador, una luz del estado del Bluetooth, que por lo regular cuando está parpadeando es porque no está funcionando y cuando se mantiene fijo es porque ya está conectado a algún dispositivo Bluetooth. El segundo LED o la segunda luz indicadora, LED de estado de la batería. Cuando la batería se está descargando, empieza a parpadear en color amarillo o color naranja para indicarnos de que la batería pues ya está perdiendo, en este caso pues su energía y para que nosotros pues podamos conectar nuestra computadora portátil a el cargador y con ello pues restablecer la energía que se estaba perdiendo. Cuando no está conectada y tiene carga, probablemente ese LED esté apagado. Únicamente se enciende cuando nos trata de dar un mensaje de que ya no tiene carga la computadora o cuando nos muestra de que la computadora está cargando, ¿verdad? Se enciende de color verde. Y el siguiente, el LED, el tercer LED, es el LED de modo de espera. Dice que indica si la computadora portátil se encuentra en modo de espera o modo de suspensión, ¿verdad? Cuando la computadora de repente ustedes la encendieron y la dejaron de utilizar, automáticamente el sistema se pone en modo suspensión y ese LED se enciende o empieza a parpadear. Esos serían los primeros LEDs que nosotros podemos observar. Luego, pues, nos aparecen algunos componentes. Por ejemplo, acá nos muestra el compartimiento de la batería. En la parte de atrás es por lo regular donde vamos a encontrar la batería, en la parte de atrás de la computadora portátil o debajo de la computadora portátil. Aquí tenemos este otro puerto y que en este caso es el puerto de conector del cargador. Este puerto, en el caso de esta portátil, está en la parte de atrás, pero en algunas portátiles está a los lados. Puede ser en el lado izquierdo o en el lado derecho, dependiendo de mi computadora, pues así se va a encontrar el puerto. Aquí nos muestra otro puerto. ¿Este puerto qué es? El puerto paralelo. El puerto paralelo es un socket que se utiliza para conectar un dispositivo como una impresora o escáner. Este puerto ya ni las computadoras de escritorio lo traen. Entonces, difícilmente lo vamos a observar en una computadora portátil. Aquí no lo indican porque en este caso esta computadora lo traía, pero me imagino que el modelo pues no ha de ser reciente. Las computadoras recientes no traen el puerto paralelo, ya que esta función del puerto paralelo se ha sustituido por otros puertos, ¿verdad? Como por ejemplo, ¿qué puerto puede sustituir el puerto paralelo? En este caso, el puerto USB. ¿Sí? Entonces, por eso es que ya no viene ese puerto paralelo. Vamos a la imagen número 3. Y entonces aquí nos aparece la comparación entre las baterías de computadoras portátiles. Existen de diferentes tipos. Según el modelo de nuestra máquina, pues así va a ser el tipo de batería que va a tener. ¿Cómo las voy a identificar o cómo las voy a diferenciar? Tengo que quitar la batería y verificar qué tipo de batería tiene mi computadora portátil. Vista lateral de una computadora portátil, por ejemplo, acá nos muestra, en este caso, esta computadora portátil trae un compartimiento para que yo pueda ponerle seguridad o para que yo pueda conectar un cable y asegurarla a mi escritorio. Como no sé si ustedes han visto las bicicletas, cuando hay personas que tienen su bicicleta, le ponen un cablecito cuando la dejan en algún lugar y la dejan anclada, bien sea una malla o un poste o algo donde esté asegurada la bicicleta, ¿va? Para que no se la roben. Exactamente cumple la misma función este compartimento de mi computadora portátil. No todas las computadoras portátiles lo traen, pero en algunos casos pues puede que traiga su mecanismo de seguridad, pero es para que yo la pueda asegurar a algún lugar y no se la lleven, ¿verdad? O no se la roben. Vamos al siguiente. Los puertos USB, que eso los conocen ustedes perfectamente. Aquí hay otro puerto también, el puerto S de video. También son raras las computadoras que traen este tipo de puerto,
para transmitir señales de video. Vamos a estos otros puertos, por ejemplo, este dice puerto RJ11 para un módem, ya no lo traen las computadoras, el RJ11 ya no lo trae. Puerto Ethernet, este sí lo traen las computadoras, a menos de que sea una computadora moderna, que venga en una apariencia muy delgada, este puerto no viene y lo único que trae pues es un adaptador para poderlo extender, pero por lo regular este puerto sí lo traen. Es el RJ45 y es el que nos sirve para conectar una computadora portátil a la red, solo que a través de un cable, ¿verdad? Muy bien, vamos al siguiente. Aquí nos muestra otro que sería LED de red. Estas luces indicadoras puede que algunos puertos no las traigan. Que yo conecte el cable y no trae ninguna luz indicadora. Y otros pues sí lo traen. Algunos lo traen en el lado y otros lo traen aquí en la parte superior, ¿verdad? Entonces, luego tenemos los puertos de audio, ¿verdad? Uno que nos sirve para salida de audio, que sería para conectar las bocinas o auriculares, y el otro para entrada, que en este caso es para el micrófono. Las computadoras modernas ya no traen dos puertos, un verde y un rosado, ya no. Actualmente solo traen uno. Y en ese puerto es entrada y salida. Entonces, ¿qué pasa si yo tenía un mi micrófono o un mi auricular de forma independiente? Pues yo solo puedo conectarlo uno a la vez. O puedo conectar un micrófono con auriculares incorporados, pero que ya vengan en el mismo dispositivo. Son características que en este caso las han utilizado para crear computadoras mucho más compactas, ¿verdad? Aquí tenemos otra parte que en este caso sería la rejilla de ventilación. Si está aquí esta rejilla de ventilación es porque dentro de esta parte se encuentra el ventilador. Y ahí es donde, en este caso, pues la computadora saca todo el calor para poder mantener a una temperatura estable dicho dispositivo. Este otro compartimiento también puede ser de que algunas computadoras no lo traigan, ¿verdad? Ranura de tarjeta de combinación de computadora, que en este caso pues nos permite hacer alguna expansión dentro de mi computadora, como por ejemplo agregarle una tarjeta de almacenamiento y cualquier otro tipo de tarjetas que utilicen esta tecnología. Vamos a la siguiente, en este caso sería el otro lado de la computadora. Aquí ya no tenemos tantos puertos, aquí lo único que nos muestra es un puerto infrarrojo, no todas traen puerto infrarrojo. Los altavoces o bocinas, algunas, bueno, esta es la parte frontal, perdón, aquí esto es lo de adelante, ¿verdad? Entonces, adelante es donde nosotros vamos a encontrar nuestras bocinas. No siempre va a estar ahí, ¿verdad? Algunas lo traen justo debajo de la pantalla, diferentes tipos, ¿verdad? Pero son componentes que sí tienen que estar. Aquí el siguiente, pues es el seguro, ¿verdad? Para poder levantar la tapadera o la pantalla, que en este caso también no todas las computadoras traen seguro para poderlas abrir. Y el siguiente, pues es una rejilla de ventilación. En algunas computadoras aquí es donde se encuentran las luces indicadoras. Vamos a la siguiente. En este caso, la siguiente imagen nos muestra, ahora sí, el otro lado, ¿verdad? El lado derecho. ¿Qué es lo que yo encuentro en el lado derecho? En primer lugar, la unidad óptica. ¿Cuál es la unidad óptica? La unidad de CD-ROOM, ¿verdad? Donde yo voy a colocar mis discos o CD-ROOM y que también algunas computadoras modernas ya no traen unidad óptica. Son características que conforme ustedes vayan experimentando a la hora de tener sus computadoras o que les lleven computadoras para darles mantenimiento, ustedes se van a dar cuenta que ya no la traen. Pero en algunos casos sí está, ¿verdad? Aquí dentro de la unidad óptica pues tenemos un indicador de actividad, o sea, un LED que nos muestra cuando está haciendo lectura de algún disco. Cerca de la unidad óptica dice indicador de estado de la bahía de unidad de disco. También tenemos aquí un indicador o un LED. Aquí a la par de de la unidad de CD-ROOM tenemos el puerto VGA. ¿Para qué sirve este puerto VGA si ya trae pantalla a la computadora? En una computadora de escritorio sabemos que nos sirve para conectar el monitor. Pero entonces en la computadora portátil, ¿para qué sirve? ¿Qué creen ustedes? A ver, Byron, ¿para qué puede servir ese puerto VGA en una computadora portátil? Posiblemente si surgiere
algún fallo en la pantalla de la computadora portátil para que se pueda conectar a, a una pantalla externa, por así decirlo. Perfecto, muy bien, gracias Byron. En este caso para eso, ¿verdad? Para que yo pueda conectar cualquier otro dispositivo. En el caso de que yo quiera, por ejemplo, proyectar lo que tengo dentro de mi computadora portátil, yo puedo conectar una cañonera a este puerto VGA. O por ejemplo, decía Byron, si se descompuso mi pantalla de la computadora portátil, le conecto un monitor y ya tengo donde ver, en este caso, las imágenes que yo podría trabajar dentro de mi portátil. O en su defecto, de repente la pantalla de mi computadora portátil no es tan grande y yo quiero tener un monitor extra. Puedo ver en la pantalla de mi portátil y también conectar el monitor y automáticamente ver al mismo tiempo en las dos pantallas, ¿verdad? En la pantalla de la portátil y en el monitor. Entonces, son características que nos permiten, en este caso, pues, ampliar las capacidades de nuestra computadora. Actualmente, en algunas máquinas ya no viene este puerto VGA. Actualmente, el puerto que se utiliza para transmisión de video es el puerto HDMI. ¿Cuál es la característica o la diferencia entre un puerto VGA y un puerto HDMI? A ver, ¿encontraron algo dentro de su investigación o algo que sepan ustedes en relación a HDMI y VGA? ¿Es lo mismo o tienen algunas diferencias? ¿Alguien sabe algo? Muy bien, en este caso, vean, la diferencia entre el puerto VGA y el puerto HDMI es que en el puerto HDMI también transporta el video, pero la característica principal es de que HDMI ya transporta también audio. O sea que sin que yo conecte un cable para sonido, automáticamente en el puerto HDMI viaja video y audio. Son una de las ventajas. ¿Cuál es otra de las ventajas? La velocidad de transferencia de datos, la resolución con la que yo voy a ver las imágenes a través de un cable HDMI. Entonces, algunas computadoras portátiles modernas ya no traen este puerto, sino que ya solo traen el HDMI. Otras traen el VGA y también el HDMI. Lo único que eso hace que sea un poco más grande, ¿va? Porque va ocupando más espacio. Vamos a la última imagen, la imagen número 7, y aquí lo que vemos a nuestra computadora portátil es la parte de abajo, ¿verdad? En algunas computadoras, ahí desde la parte de abajo es donde nosotros vamos a quitar los seguros para poder extraer la batería. Algunas sale la batería hacia abajo, otras sale hacia atrás, diferentes tipos de poder extraer nuestra batería. ¿Qué más tenemos ahí? El panel de acceso a la memoria RAM. Algunas computadoras nos presentan una tapaderita donde nosotros, sin necesidad de desarmar toda la computadora, yo puedo cambiar la memoria RAM, ¿verdad? Solo tengo que destapar esta parte, ese orificio, y ya tengo acceso a mi memoria RAM. Otras, pues no lo traen, ¿verdad? Hay que desarmarla completamente para poder acceder a la memoria RAM. También tenemos el panel al acceso del disco duro, que en este caso, de igual forma como se puede acceder a la memoria RAM, también se puede acceder al disco duro si es que la computadora portátil no lo permite. Como les digo, algunas no traen esos paneles o esos accesos. Y por último, este otro conector para, en este caso, el acoplamiento o la estación de acoplamiento, donde nosotros vamos a obtener, en este caso, mayores funcionalidades, otros puertos, ¿va? De repente mi computadora solo tiene 2 USB, pero yo necesito conectar más dispositivos USB. ¿Qué puedo hacer? Pues puedo comprar un switch para USB o en la unidad de acoplamiento yo puedo encontrar más puertos que aumentan la funcionalidad de mi computadora portátil. ¿Sí? Y entonces de esta forma, pues ya vimos cuáles son las características de nuestra computadora portátil. Acá podemos ver en esta imagen la parte del teclado de nuestra computadora portátil. ¿Qué es lo que nosotros encontramos? Aquí tenemos lo que es el touchpad o el dispositivo de entrada, que en este caso pues nos sirve para poder mover el cursor dentro de nuestro sistema. Está el teclado,
que el teclado pues es exactamente igual a un teclado de una computadora de escritorio, con la diferencia de que dependiendo del tamaño de la computadora puede que no traiga teclado numérico. Por ejemplo, este que estamos viendo acá no trae teclado numérico, ¿verdad? También sobre el teclado vamos a tener los botones para controlar el volumen. Actualmente viene el control del volumen, del brillo y cualquier otra función en las mismas teclas del propio teclado, solo que como una segunda función. Dependiendo del modelo, puede que no encontremos esos botoncitos, ¿verdad? Tenemos el botón de encendido, que en algunos casos pues está junto con el teclado y en otras computadoras está en la parte de atrás, en la parte lateral, dependiendo del tipo de computadora. Y acá pues esta trae un lector de huellas digitales. Esto sí no toda la trae, pero para poderlo utilizar pues lógicamente tiene que estar instalado el driver de ese lector y con ese lector pues podemos hacer que nuestra computadora se bloquee o se desbloquee a través de nuestra web. Las luces indicadoras, pues ya habíamos visto parte de ellas. En este caso, pues dependiendo de las máquinas, algunas no traen todas estas luces, ¿verdad? Y dependiendo de ellas, pues así las vamos a ir observando. Ahora, en relación a los componentes internos, los componentes internos sí son exactamente los mismos que una computadora de escritorio. La computadora de escritorio tiene placa madre, la portátil también. ¿Cuál es la diferencia? La forma de la tarjeta madre, que en este caso, si se dan cuenta, la de computadora de escritorio, pues por lo regular todas son cuadradas. En cambio, en una computadora portátil va a depender del diseño de mi computadora. Puede que sea más pequeña, de forma triangular, diferentes diseños. No todas son iguales. Por eso, a la hora de querer cambiar una tarjeta madre de una computadora portátil, tiene que ser exactamente del modelo que yo quiero, porque no le puedo adaptar ninguna otra tarjeta madre. Y aquí pues nos muestra, ¿verdad? Comparación del diseño de las computadoras portátiles y las computadoras de escritorio. El factor de forma de la placa madre y ahí nos muestra cuáles son las características de una computadora portátil. Si se dan cuenta, dice que por cada portátil es exclusivo. En cambio, para una computadora de escritorio, yo puedo pedir una AT, una micro ATX, una mini ITX o la ITX. Y así sucesivamente, cada una de las ranuras de expansión, tipos de ranura de RAM. Recuerden que la de la computadora portátil, la ranura va a ser SODIMM y la computadora de escritorio va a ser DIMM. Y ahí vemos, en este caso, pues la memoria RAM, la forma es exactamente igual a la de una computadora de escritorio, lo que cambia es el tamaño, ¿verdad? Módulo de memoria dual en línea de contorno pequeño, SODIMM. Por eso obtiene ese nombre, ¿verdad? Teclas de función especiales, lo que les mencionaba, ¿verdad? Que en este caso, algunas computadoras, la parte de poder subir el volumen, bajar el volumen y cada una de las funciones que yo puedo para utilizar en algunas computadoras portátiles, pues vienen aparte las teclas para esas funciones y en otras no. Para eso, pues lo que incluye la computadora o el teclado es una tecla llamada FN o tecla función y en las teclas de función yo puedo observar qué función me va a dar a la hora de que yo presione la tecla de función junto con la tecla, por ejemplo, F7. ¿Qué es lo que permite la tecla de función, la tecla F7? En este caso, compartir la pantalla con un monitor o con una cañonera. No todas las computadoras traen las mismas funciones en las mismas teclas. Puede ser que en esta F7 sirva para, en este caso, compartir la pantalla y en otras F7 puede servir para subir o bajar el brillo. Va a depender mucho del modelo, ¿verdad? Entonces eso lo tenemos que tener claro. Vamos a continuar. Y entonces tenemos aquí las estaciones de acoplamiento, lo que les hacía yo mención, ¿verdad? Que una estación de acoplamiento, pues, lo que permite que la computadora portátil, pues, en este caso, funcione como una computadora de escritorio. ¿Por qué? Porque nos va a ofrecer mayor tipo de puertos con los que yo ya puedo conectarle un teclado, un mouse, dependiendo de cómo voy a utilizar mi computadora portátil, pues yo puedo utilizar esta estación de acoplamiento. Solo que estas estaciones de acoplamiento no son para todas las computadoras. Esta estación de acoplamiento es únicamente para computadoras que traigan esa característica instalada o compatible. Entonces, si se dan cuenta, aquí ya están todos los puertos que nos ofrece la estación de acoplamiento
y pues nos sirve principalmente para aumentar los puertos de expansión dentro de nuestra computadora portátil y que al final pues nos termine sirviendo como una computadora de escritorio. Aquí empezaban las prácticas de laboratorio, en este caso la primera de estaciones de acoplamiento, pues yo me imagino que muchos ya lo hicieron. Tenemos ahora la parte de las pantallas. ¿Qué tipo de pantallas vamos a tener? Principalmente LCD, LED y OLED. Las computadoras modernas solo traen o bien sea una pantalla LED o una pantalla OLED. LCD casi ya no se utiliza. Eso lo tienen que tener también muy claro ustedes. Y ahí podemos ver los tipos de pantallas y las características de cada una de ellas. Luces de fondo y convertidores, en este caso es principalmente para las pantallas LCD que utilizan convertidores para poder alumbrar nuestra pantalla y que con eso pues se puedan generar las diferentes imágenes. Vamos a continuar por acá, vamos a ver aquí estas imágenes. Este es el convertidor, que si no es LCD, por lo regular pues no lo va a traer. Ahora si es LED o OLED, lo que trae es una retroiluminación LED. Esto es para las pantallas LCD. Conectores de antena inalámbrica. Recuerden que en este caso en la pantalla pues van a estar conectados o van a aparecer por defecto las antenas inalámbricas, así como el micrófono, así como la cámara web, todo nos aparece en la pantalla. Entonces ahí podemos ver en este caso pues la antena y aquí tenemos lo que es la tarjeta Wi-Fi que nos permite en este caso pues acceder directamente a los cables de la antena. Siempre va a estar identificada por un WLAN que hace referencia al Wi-Fi. Y ahí pues podemos ver los cables que pasan hacia la antena Wi-Fi. Cámara web y micrófono, como les decía, también aparecen siempre en la pantalla. Y de igual forma pues tienen sus conexiones directamente a la tarjeta madre. Administración de la energía, aquí nos muestra un poco de cómo se administra la energía dentro de nuestros dispositivos. Administración de configuración ACPI en el BIOS. Nuevamente estamos viendo lo del BIOS, que fue un tema que vimos anteriormente, solo que lo habíamos visto para una computadora de escritorio, pero en realidad el procedimiento para acceder a nuestro BIOS pues es exactamente el mismo. Y aquí nos muestra cómo activar o desactivar lo que es la administración de los parámetros de energía, ¿verdad? Aquí nos mostraba una actividad de estándares, nuevamente las opciones de energía, solo que aquí en la parte del software. Recuerden que esto lo vamos a ver cuando estemos trabajando software. El Bluetooth, en este caso el Bluetooth es una característica que no todas las computadoras portátiles lo traen y por lo tanto pues no lo vamos a poder utilizar en cualquier máquina. De repente alguien tiene su computadora portátil y tiene un mouse Bluetooth y lo quiere conectar, pero si su computadora no trae la característica Bluetooth, ni porque le instalen un driver de Bluetooth, nunca lo van a poder conectar. Tiene que haber o tiene que estar esa tarjeta que es exactamente igual que la tarjeta de Wi-Fi, solo que en este caso pues lo que permite es la conectividad Bluetooth. Red WAN de datos móviles. Muy bien, entonces aquí ya nos habla de, en este caso, configuración de la computadora portátil y aquí ya estamos viendo la parte de la configuración para podernos conectar a una red WAN. Vamos a ver aquí el Wi-Fi, la configuración inalámbrica, que también ahí están los diferentes tipos de adaptadores que nosotros podemos encontrar dentro de nuestra computadora. ¿Tarjetas de expansión? ¿Existen tarjetas de expansión para nuestra computadora portátil? Claro que sí. Vimos en este caso que ahí están las Express Card, que son los espacios que teníamos para poder conectar alguna tarjeta de expansión. ¿Para qué nos puede servir? Para accesos a discos duros, tarjeta de sintonizador de TV, puertos USB, conectividad Wi-Fi, diferentes tipos de conectividad. Muy bien, pasamos a la sección número 3 que habla sobre la instalación y configuración de hardware y componentes en una computadora portátil. Aquí ya nos muestra qué tipos de componentes vamos a encontrar. En primer lugar nos habla de la memoria, diferentes tipos de memoria, ¿verdad? Memoria flash, interna, externa, diferentes tipos de almacenamiento USB, lectores de tarjetas inteligentes, que son algunas de las opciones que nosotros vamos a encontrar dentro de nuestras computadoras portátiles.
Vamos a continuar por acá. La memoria SODIMM, que ya vimos que podemos acceder a ella si nuestra computadora portátil lo permite desde un compartimiento y si no, pues hay que desarmarla completamente. Práctica de laboratorio. Aquí teníamos nuestra segunda práctica sobre memoria RAM. Reemplazo de hardware. Vean, aquí ya nos habla de cómo nosotros podemos ir reemplazando cada uno de los dispositivos. Sobre esto, pues les dejé el video ahí para que ustedes pudieran observar cómo podían ustedes desensamblar su computadora portátil y, lógicamente, acceder a cada uno de los dispositivos en base a lo que ustedes necesitaran reemplazar. Comúnmente podemos reemplazar la memoria RAM y el disco duro, que es lo más común, pero también en algún momento vamos a necesitar reemplazar una batería, vamos a necesitar reemplazar un teclado, un panel táctil o el touchpad. Pues aquí nosotros lo único que tenemos que conocer es el modelo de nuestra computadora para poder adquirir el nuevo componente y luego pues solo realizar realizar el procedimiento para desensamblado y luego volverla a ensamblar con el dispositivo correcto, ¿verdad? O el dispositivo que se ha adquirido para poderlo reemplazar. Unidad de almacenamiento interno y unidad óptica, de la misma forma, pues aquí se habla de cómo nosotros podemos acceder a cada una de ellas. Por lo regular, la unidad óptica, lo único que hay que hacer para poderla extraer es quitar un seguro o un tornillo de seguridad y de forma automática se extrae la unidad óptica. El disco duro, para acceder al disco duro, de igual forma que con la memoria RAM, si trae su ventanilla o la parte para poder acceder sin desarmarla, pues de esa forma. Si no, pues hay que proceder a hacer un desensamblado general. Tarjeta inalámbrica puede ser que en algún momento se llegue a dañar y necesitemos reemplazarla, ¿no? Los altavoces o bocinas para mejorar el sonido o porque simplemente ya no funcionan, también los podemos reemplazar. El microprocesador, aquí con el microprocesador sí es un tema también muy delicado porque en este caso, si se dan cuenta acá, el microprocesador sí se puede extraer, pero por lo regular las computadoras modernas, el microprocesador ya viene soldado a la placa madre y por lo tanto yo no puedo hacer un reemplazo del microprocesador. Si se daña el microprocesador, automáticamente tengo que cambiar toda la tarjeta madre. También aquí nos muestra el reemplazo de la placa madre, que sería otro de los componentes que podemos reemplazar, ¿verdad? Pero que en esto sí tenemos que tener el dato correcto del modelo de la computadora para poder hacer en este caso, pues, reemplazo, ¿verdad? Para tener la tarjeta que se va a adaptar a la computadora que yo estoy trabajando. Tramas de plástico, en este caso, si se nos llegara a quebrar, nosotros podemos cambiarla. ¿Pero qué necesitamos? Un repuesto. Si no hay, pues lastimosamente no se puede cambiar, ¿no? Y aquí también mostraba un video de reemplazo de componentes de la computadora portátil. Solo que si no estoy mal, este video estaba en inglés, ¿verdad? Por eso yo les compartí ahí otro video que sí tuviera el audio en español. Vamos a ver si se reproduce. Ajá, el video estaba en inglés, ¿va? Entonces, pero sí lo podían ver para conocer el procedimiento, solo que ahí tiene una computadora algo viejita, ¿va? Entonces, lógicamente no se iba a adaptar a las computadoras actuales. La última práctica de laboratorio, ¿verdad? Acerca de el armado de una computadora portátil. Muy bien, y entonces hasta ahí llegaríamos en los temas que se tuvieron que trabajar para la presente semana. Nos quedan 2 minutos con 30 segundos. El tiempo es con ustedes. Si tuvieran alguna duda, alguna pregunta en cuanto a lo que observaron en la explicación que les acabo de dar o a las actividades que realizaron, pues este sería el momento para poderlo desarrollar. Dije solo una duda. Sí, decime, Milter. En el caso de desarmar estas computadoras, ¿dónde puedo conectar Tu pulsera la antiestática. pulsera antiestática? La pulsera Ujú. antiestática la conectas al escritorio o a una base metálica que tengas cerca. Si no tuvieras ninguna base metálica, pues vas y jalas algún pedazo de metal y lo pones cerca y ahí es donde lo vas a conectar.
Por lo regular lo hacemos en el escritorio, pero si no tiene base metálica el escritorio, entonces buscamos algo de metal, ¿verdad? De repente alguna fuente de poder que ya no te sirva o algo de metal que tengas cerca, entonces ahí lo conectas. Ah, está bien. Ok. Ujú, muy bien, gracias, Milton. Muy bien, si no hay ninguna duda más, ninguna pregunta más, yo les agradezco por haber participado en la clase de hoy. De igual forma, se grabó la clase y se las comparto en un ratito. El día de mañana, pues vamos a tener nuestra siguiente clase a la misma hora, a las 6 de la tarde. Entonces, los espero el día de mañana, ya que vamos a tratar los temas que se van a desarrollar para la siguiente semana. Que tengan una feliz noche y gracias por haber participado.